Si usted quiere ser líder en una empresa, en un partido político, cuesta sacrificio, sí, como que no hay ese misterio divino que hay en ese llamado que Dios hace a hombres y mujeres. Por eso no se puede hablar de la idea de liderazgo si no se enfoca en el reino de Dios, la idea de ese Dios que llama. ¿Sabe por qué? Porque el reino es de Dios, la misión es de Dios, la obra es de Dios, la gente es de Dios, la palabra es de Dios. Tiene que ser necesariamente que sea Dios que nos llame. De ahí entonces, yo creo que el llamado es un proceso mediante el cual Dios selecciona y toca a hombres y mujeres para una tarea específica en su reino. Hay varios aspectos en esta definición que no se deben pasar por alto. Miren, porque no hay manera de uno entender que Dios me está llamando si Dios no ha ido poco a poco haciendo que se den ciertos procesos en mí. Piense, por ejemplo, cómo éramos nosotros. Piense que nosotros no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Y piense que teniendo conocimiento incluso hay cosas que nosotros nunca creímos que íbamos a soportar, paciencia que nosotros nunca creímos que íbamos a exhibir, además, timidez que nosotros nunca creímos que íbamos a superar. Todo eso que se va obrando en nosotros, que no hay manera humana de explicarlo, y que la gente que no conoce a Dios no puede entender, es ese proceso que se va dando en nosotros, y mediante ese proceso Dios nos mira, nos selecciona, nos toca para que nosotros sintamos que Él quiere algo especial con nosotros. Fíjense en ese otro detalle. Es a hombres y mujeres tan ordinarios como nosotros mismos y como los del Antiguo Testamento y como los del Nuevo Testamento, que Dios llama, comisiona, capacita, selecciona, toca, mira, ama, para que a fin de cuentas puedan asumir cada uno una tarea específica. Cuando uno piensa en todo eso y cuando uno ve todo eso, uno tiene necesariamente que decir quiénes somos delante de Dios y darnos cuenta al instante que eso ha sido definitivamente por la misericordia de Dios. Así que ustedes pueden también ver otras definiciones y hacer sus propias definiciones tomando en cuenta tal vez casos particulares de cada uno de ustedes, porque tal vez esa definición está apegada a lo que yo sé que Dios ha ido haciendo en mí con el devenir del tiempo. Pero tal vez ustedes, pensando en lo que Dios ha hecho en ustedes mismos, pueden hacer su propia definición de ese llamado de Dios. Pero yo creo que es eso, ese proceso mediante el cual Dios nos selecciona, nos toca y nos capacita y nos trae para una tarea específica en su reino. Ahora bien, ¿a quiénes llama Dios? Dios llama a seres humanos con defectos y virtudes. Oiga, mire, seres humanos con defectos pero también con virtudes. Dios nos conoce porque Él nos creó. Dios conoce nuestras virtudes, Dios conoce nuestros defectos, Dios conoce nuestras mañas, Dios sabe lo que nosotros somos. Y Él con todo y eso es a seres humanos que Él quiere llamar. A veces da mucha pena ver cómo la gente, después que Dios lo llama, olvida que aquellos que yo estoy señalando están en el mismo lugar y en la misma condición de donde Dios me sacó y me colocó en un lugar que tal vez sea hasta de privilegio, si eso se compara con lo que yo era, de dónde yo vengo, lo que yo tenía y cómo Dios hasta el día de hoy me ha sustentado. Así que hay que tomar en cuenta eso, que al pensar que Dios es a seres humanos que llama, y a pesar de los defectos que tenemos, Dios también sabe que tenemos virtudes. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hay veces que nosotros tenemos algunas virtudes que nosotros mismos no sabemos.
pero Dios sí lo sabe, porque nosotros a veces estamos tan acostumbrados a señalar nuestras propias faltas que no conocemos eso que hay en nosotros, esas virtudes, esa cosa dorada que hay en nosotros. Pero Dios sí la sabe, porque Dios nos conoce. Ahora, aunque los llamados no somos perfectos, se espera que busquemos agradar a Dios. O sea, aunque Dios ha llamado a hombres y mujeres que no somos perfectos, pero eso no es una excusa. Porque a veces aquello de que la gracia abunda se convierte en la iglesia protestante en una excusa para querer vivir medalaganariamente. Pero no puede ser así. Aunque Dios nos ha llamado sabiendo que no somos perfectos, tratamos o debemos luchar cada día por agradar a Dios. Eso significa que aquellas cosas que yo sé que son parte de lo que yo soy y que sé que a Dios no le agrada, yo comienzo a dejarla hasta llegar a un tiempo en que aquellas cosas que no le agradan a Dios para mí sean abominables y yo trate lo más que pueda de no caer en ella. Además, nosotros a quienes Dios ha llamado, se supone que mostremos interés en crecer espiritualmente. No podemos decir, Dios me llamó y Él sabe que yo ignoro algunas cosas. Sí, Él lo sabe, pero Él espera ese crecimiento espiritual de nosotros. Él espera que a medida que va desarrollándose nuestro ministerio, que vamos caminando, que vamos creciendo, que espiritualmente también vayamos desarrollando. Pero además nos interesamos en conocer lo que se puede conocer de Dios. O sea, Dios es tan grande que nunca podemos conocerlo a plenitud. Pero aquellos a quienes Dios llama, debemos procurar conocer lo más que se pueda aquello que es posible conocer de Dios. Y además, Dios nos llama y en nosotros nace ese amor por la obra de Dios. Un amor por la obra de Dios que a veces nos lleva hasta el sacrificio que nosotros mismos ni siquiera logramos entender. Porque hay un amor en el corazón por la obra de Dios y no un interés material ni ningún otro tipo de interés. Es sencillamente ese amor por la obra de Dios. Pero además, como Dios nos llama, en nosotros nace ese deseo de querer ser humildes como Cristo. No como yo aprendí por otro lado, no a la manera en que la gente proclama falsa humildad. No. Dios nos llama y entonces queremos ser humildes como Cristo. Ahora, hay algunos ejemplos de ese llamado de Dios que uno no puede obviar. Moisés tenía problemas para hablar, pero con todo y eso, Dios lo llamó. Ustedes recuerdan que una de las excusas que él presentó fue: no puedo hablar, tengo problemas de tartamudez. Sin embargo, Dios proveyó un recurso para que ese problema se pudiera enfrentar, porque Dios había puesto sus ojos en él y lo que él veía como una barrera, para Dios no era una barrera suficiente para él dejar por tierra ese llamado. Por otro lado, todos conocemos el ejemplo de David. David tenía muchas falencias, muchas, y todo el que lee el texto bíblico con objetividad va a encontrar asuntos de David que uno dice: oye, si fuera por nosotros mismos, si nos tocara a nosotros elegirlo, no lo habríamos elegido. Pero Dios conocía eso y a pesar de eso, Dios le eligió para convertirse en el líder que condujera al pueblo. Cometió sus errores, sus adefesios, falló, pero con todo, Dios vio en él lo valioso que había en su corazón. Samuel ni siquiera conocía todavía la voz de Dios y con todo, Dios lo llama. Y nosotros estamos esperando tener doctorado y mil cosas
antes de asumir lo que el Señor nos está entregando. Claro, hay que prepararse, pero la falta de preparación no debe ser la excusa para uno negarse a ese llamado que Dios de algún modo viene haciendo a nuestras vidas hace algún tiempo. Porque Samuel tenía tal desconocimiento de la voz de Dios que él hasta creía que era Elí que lo estaba llamando. Pero con todo, Dios puso sus ojos en él y aún así lo llamó. Pedro, en el Nuevo Testamento, era un hombre de un ímpetu que si nosotros tenemos un hermano como Pedro en la iglesia, mire, yo creo que hay veces que el culto no se da. Pero con todo y eso, Jesús puso sus ojos en Pedro y no solo puso sus ojos en él, sino que caminó con él y con todo y que Pedro fue tan impetuoso que primero tiene tanta devoción por Jesús que le corta la oreja al que intenta arrestarlo y después tiene tan poca devoción que lo niega. Y con todo, Jesús puso sus ojos en él y no los quitó. Fíjese que incluso cuando Jesús resucita, en una de las conversaciones interesantes que él tiene con Pedro, lo que él pregunta es: Pedro, ¿tú me amas? Y a medida que Pedro va contestando, él lo va llevando a una profundidad espiritual de tal suerte que el mismo Pedro tiene que decir: mira, Señor, tú eres el que me conoces, tú sabes quién soy yo. O sea, por más que yo te diga que te amo, tú sabes que yo te negué. Tú sabes que yo te dije que no fuera a la cruz. Tú sabes que yo no pude controlar el ímpetu. Tú sabes todo eso. Y entonces el Señor, con todo y eso, lo llama, lo acompaña, lo acepta, lo conduce. Y además, finalmente en esta tanda, Leví fue llamado por Dios a pesar de la mala fama que tenía como cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos era un término que también significaba, se usaba como sinónimo de pecador, porque el cobrador de impuestos era un traidor, se consideraba traidor por cuanto cobraba impuestos para el imperio que oprimía al pueblo. Ahora, hay distintas formas en que Dios puede llamar al hombre o la mujer, y son formas que uno no puede cuestionar al que está frente a mí, porque es Dios el que sabe. Y es Dios el que con cada uno trata de manera particular. Por ejemplo, hay quienes testifican haber oído la voz de Dios. En mi caso, yo no puedo decir que Dios me llamó con voz audible, pero yo tampoco cuestiono al que asegura que así Dios le llamó. Hay quienes aseguran que un día en oración escucharon esa voz de Dios y quienes dan testimonio de que fue así. Y cuando uno mira el trabajo de esas personas, la obra de esas personas, uno tiene que decir: caray, pero aunque yo no escuché esa voz audible, pero yo creo que esa persona la oyó, porque lo que yo veo que esa persona está haciendo, como yo veo que esa persona se entrega, se sacrifica, como prospera la obra de Dios en las manos de esa persona, como se engrandece el reino de Dios bajo el ministerio de esa persona, entonces sin duda se puede creer que Dios fue que lo hizo. Pero también hay otros que refieren que Dios los llamó a través de la lectura de un texto bíblico. O sea, leyeron un texto bíblico y Dios le habló. Dios puede llamarle y hablarle y hacerle saber que Dios les está requiriendo para un asunto especial en su obra. Ahora, hay otros que refieren que algunos líderes de su iglesia le han hecho ver que Dios les está llamando. Sí, yo creo que sí, que hay algunos líderes que conducen a jóvenes o a no tan jóvenes a ver que Dios les está llamando. Les dice: mira, tú no te has dado cuenta cómo Dios te usa en eso que tú haces. Y de repente esa persona a la que se le dice eso, como que de repente enganchan así tan fácilmente, o como que comprenden de una vez qué es lo que se le está diciendo, o como que sienten que esas palabras de ese líder es como si estuvieran escuchando directamente la voz de Dios. Pero hay también una forma muy particular en la que Dios llama a algunas personas, y es esa necesidad de líderes
o esas necesidades en algunas áreas de la iglesia. A veces hay algunas necesidades en su iglesia y si usted ve que esa necesidad le cala profundo y cada vez que usted llega que ve que esa área está descuidada y usted siente que tiene las facultades, las competencias para atender esa área y todo el mundo pasa por ahí, a nadie eso le molesta y nadie se preocupa por eso y todo el mundo sigue como si no importara, pero usted no puede ver esa área desatendida, usted siente como que usted es responsable de eso. Esa también es una manera a través de la cual Dios ha llamado a muchos jóvenes y no tan jóvenes han llegado al instituto bíblico porque una necesidad les ha calado profundamente. Pero hay otros que no quieren ser pastores y Dios los ha llamado porque ven ese grupo de personas que necesita que alguien los oriente o que necesita que haya alguien que les dé la clase bíblica. O sea, no importa cuál sea la necesidad, también esa necesidad que se ve, que se evidencia, podría ser un indicativo de que Dios también nos está llamando. Pero otro asunto importante también es que tal vez hayan formas particulares a través de las cuales Dios llamó a cada uno. Puede ser que Dios llame a algunos a través de un cántico, puede ser de distintas maneras Dios puede llamar. Porque el apóstol Pablo habla de la multiforme gracia de Dios, o sea, de esa gracia de Dios que se manifiesta de tantas y tantas maneras que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia enmarcarla en nuestra manera limitada y endeble de ser y de pensar. Es muy importante que nosotros busquemos ese momento en nuestra vida y digamos, ¿cómo me ha llamado Dios? ¿Escuché su voz? ¿Me habló algún texto bíblico? Algunos líderes de la iglesia me hicieron saber que Dios me estaba llamando. ¿Hubo alguna necesidad en la iglesia que me hizo sentir tocado? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que hay gente que huye tanto de Dios que todavía Dios le habla y como no prestan atención, entonces Dios vuelve y los invita a través de un texto bíblico. Y como todavía no prestan atención, con los líderes de la iglesia Dios los invita a participar y siguen todavía rehuyendo de Dios y entonces se presenta esa necesidad en la iglesia de la que un día ellos no hay forma de que se escapen y tienen que prestarle atención. Y entonces todos esos elementos se combinan y dan como resultado un hombre o una mujer que no puede escaparse de ese llamado maravilloso del Señor. Ahora, cual sea la forma, yo creo que la clave es la siguiente. Mire a ver si aquello para lo que usted se siente llamado no le duele invertir ni tiempo, ni talento, ni esfuerzo, e incluso ni su propio dinero en ocasiones. Si hay algo en su iglesia que no le duele, que usted dice, no, pero mira, a mí no me duele que frente a eso yo tenga que invertir tiempo. Tampoco que los conocimientos que yo tengo no me duela invertirlos en eso. Pero tampoco el esfuerzo, que yo haga esfuerzo para eso. E incluso hasta a veces cuando yo vea que se complique la cosa, yo pueda hasta si tengo algún recurso económico, ponerlo a la disposición de eso que yo veo que es una necesidad. Si se conjugan esos elementos, mire mi hermano, no hay forma de que nosotros digamos que Dios no nos está llamando.